Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. ¿De dónde vienen los héroes? Todo héroe viene desde abajo. A veces vaga por el exilio, entrena, se forma y vuelve al hogar a reclamar su destino. Lo logra en un duelo. Pero, ¿qué pasa una vez que el héroe se vuelve rey? Y para hablar de estos héroes y de este proceso, vamos a examinar el caso del surgimiento de la nación Zulú y la saga de Rocky Balboa. ¡Yay! Bueno, tenemos acá dos héroes, ¿no? Extremadamente físicos. Dos héroes físicos. Dos guerreros, por cierto. Uno del ring, otro del campo de batalla, podríamos decir. Claro, ¿no? Como que tenemos esta cosa del boxeo, que es este deporte, pero que implica básicamente cagarse a trompadas, ¿no? Sí, vamos a decirlo mal y pronto, en cristiano. Sí. Entonces hay algo ahí del culto al físico, del entrenamiento, de la cuestión que tiene que ver con el poderío de ese cuerpo. Totalmente. Bueno, por lo menos para hablar un poquito de la pata histórica de estos zulúes, ¿no? Como es un tema, hay que decirlo, ¿no? Que por ahí no es algo que estamos acostumbrados a ver en el colegio, ¿no? Es un para tema. Nada. Así que vamos a dar un poquito de contexto, de tiempo y de lugar, así nos familiarizamos un poquito sobre lo que vamos a conversar hoy. Fundamentalmente los zulúes los vamos a situar básicamente en el sur del continente africano, Bien. Aproximadamente en lo que hoy es el país de Sudáfrica, pero puntualmente en la parte oriental. ¿Sí? Dentro de esa región. Claro. Okay. ¿No? Si miramos Sudáfrica en un mapa, sí, situaríamos la nación Zulú en la parte costera oriental, ¿no? de esa zona geográfica. Bien. Y en términos de tiempo, vamos a empezar a comienzos del siglo XIX. Ok, ahí es donde se forman, aparecen estos zulúes. ¿Cómo sería la cuestión? No, los zulúes están ahí hace mucho tiempo, al igual que muchas otras tribus y jefaturas, digamos, de la zona, hay que decirlo. En términos étnicos, digamos, los zulúes primero son un grupo muy reducido en este momento, hablamos de 2.000 personas. Ah, un pueblito. Realmente sí, es una jefatura muy, muy pequeña que lingüísticamente son lo que se llama parte de los Nguni, que es un grupo lingüístico de la zona, y étnicamente son parte de un grupo mucho más amplio que lo podríamos situar en casi, te diría, toda África Central y África Sureña, que son los bantúes. Ok. O sea, básicamente son los dos componentes que designan a estos zulúes. ¿Y qué más podemos decir de ellos? Bueno, son un pueblo pastoral. ¿Sí? La riqueza en la cultura zulú en este momento se mide en cabezas de ganado. Si hay que arreglar un matrimonio y poner una dote, lo que se va a dar como dote son cabezas de ganado. Hay que decirlo, ellos, como miden su riqueza de esta manera, no matan al ganado. Claro. ¿No? O sea, toman su leche, ¿no? Se alimentan fundamentalmente de maíz y de lo que cazan, digamos, que no son cabezas domésticas, digamos, ¿no? Como lo es el ganado. Ok, o sea, es una diferenciación ahí entre lo que cazan para comer y el ganado que termina siendo medio una moneda, un trueque, una cosa por ese lado. Sí. Un bien. Exacto. Había como dos unidades de riqueza. Las cabezas de ganado que dicen, ¿no? El patrimonio en el sentido amplio de un linaje, de un clan o de una familia, digamos. Sí. Y se dice también, digamos, que en esta parte de África también se usaban algunas semillas o algún tipo, digamos, de elemento para, digamos, una especie de moneda más inmediata, ¿no? Pero la unidad central de riqueza es la cabeza de ganado. En términos de organización, los zulúes que son una jefatura. Bien. ¿Qué es una jefatura? Bueno, es algo más avanzado, digamos, en términos evolucionistas que una tribu. Tenemos un jefe, ¿sí? Y las relaciones son de parentesco, es decir, lo que predomina en una jefatura es el linaje. Una jefatura contiene varios linajes, varios grupos familiares, si uno quiere. Pero hay un linaje entonces que está al mando. Hay un linaje que va a predominar sobre los demás, que es el que designa el jefe puntualmente. Ok. Pero estas estructuras de parentesco también lo que nos ponen de relieve es la preponderancia de los ancianos, por un lado, porque son no solamente la voz de la experiencia, más obviamente, sino también los que custodian la tradición oral, Nancy. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No son pueblos que dejan su historia por escrito. Claro. ¿No? Si alguien quiere saber lo que pasó hace 100 años para un zulú, le va a preguntar al anciano que ha heredado las historias de otros ancianos a su vez. Y la otra figura muy, muy importante, digamos, va a ser la del hechicero. Ay, me encanta. Que es el sanador, ¿sí? Que es el que maneja la energía vital. Hermoso. El anciano y el hechicero, que son personas separadas, digamos, van a ser personas de gran preponderancia, digamos, en esta sociedad. Pero no es el jefe. No, el jefe es justamente el que tiene el linaje que
por varias razones, generalmente por fuerza militar o por algún tipo de razón de prestigio social, ha predominado y ha emergido como líder de los demás linajes. Una jefatura, obviamente, por su organización, como la estamos describiendo, va a estar adscrita a un territorio pequeño. Claro. ¿Sí? No son capaces, por esta naturaleza, de gobernar grandes expansiones de territorio. Bien. Pero bueno, los zulúes de momento no nos parecen, ¿no? Muy impresionantes, digamos. 2.000 personas, Están tranquilos lazos de ahí. parentesco, ¿no? Sí. Es que la historia de los zulúes, Nancy, no empieza con los zulúes. Tenemos que hablar de otra tribu, o de otro, mejor dicho, de otro pueblo, que son los Metetua. Uh-huh. ¿Sí? A principios del siglo XIX, los Metetua se van a empezar a expandir militarmente, de la mano de un líder que va a tomar, digamos, el poder dentro de ese grupo, que es Dingiswayo. Okay. Es una figura muy importante esta. Los Metetua, digamos, se van a empezar a expandir, y hay que decirlo, cuando yo hablo de expansión no estoy hablando de conquista, porque había una forma de hacer la guerra en este momento y en este lugar geográfico, que no es la guerra como la podemos envisionar nosotros, y ciertamente no va a ser el tipo de guerra que Shaka, de los zulúes, de quien vamos a hablar hoy, va a llevar a cabo después. Okay. La guerra acá era por vasallaje, es decir, yo triunfo en combate, en la escaramuza, pero a la tribu no la ataco, no ataco los hogares, no ataco la comida, ¿no? Ahora me rinden tributo. Bien, o sea, es como una especie de tomar este territorio, los dejo, sigan ustedes acá, pero ahora responden a mí. Exacto, tributan a este jefe, ¿sí? O sea, es Daenerys Targaryen recorriendo el mundo y tratando de tomar pueblitos para ganar poder. Bien, totalmente. Entiendo. Excepto que a diferencia de Daenerys, no incrementan, ¿no? Su propio ejército, digamos, claro. con los hombres a los que, ¿no? Simplemente, bueno, los dejan estar, pero ahora me rendís tributo a mí, digamos. Desde un lugar pura y exclusivamente tributario. Exactamente. Bien. Exactamente. Y ellos entonces empiezan a expandirse y a llegar, digamos, a esta zona en donde están los 2.000 zulúes. Exactamente, ¿no? En esta idea de expandir esta red clientelar, digamos, los zulúes van a ser derrotados por los Metetua. Ok. Con este marco, digamos, podemos empezar a hablar de nuestro protagonista del día de hoy, que es Shaka de los zulúes. Ok, nuestro Rocky Balboa de la historia real. Correcto. Bien. ¿Cuál es la historia de origen de Shaka? Lo primero que hay que decir es que Shaka es un bastardo, es un hijo ilegítimo. Uh-huh. Nandi, su mamá, lo concibe con el jefe de los zulúes antes de la circuncisión de este jefe. ¿Sí? En muchos pueblos africanos de esta zona, la circuncisión ocurre a los 15 años. Ok. Y es un rito de pasaje en el cual generalmente uno se va a vagar, digamos, por la llanura con un anciano que lo acompaña y se le pone una túnica blanca al circuncidado para justamente no sentir la molestia, el dolor de lo fresco del corte, y ahí generalmente hereda la tradición oral. Mira, ok, o A sea, grandes todo un rasgos, rito de pasaje. Totalmente, es el paso a volverte un adulto. Según qué pueblo miremos, por ahí caza un animal en ese proceso, hace algo, digamos, que lo designa como un hombre. Ok. El tema es que el jefe de los zulúes, digamos, concibe a Shaka con Nandi antes de este momento. Y por fuera de lazos matrimoniales formales. Bien. De hecho, el nombre Shaka en zulú significa escarabajo estomacal. Lo cual es muy fuerte. Lo cual probablemente sea alusivo al contexto en el que el pobre Shaka. Ay, pobrecito, claro. Tengo un bichito acá en el estómago. Una molestia, un escarabajo. Una cosa que no está buena. Tal cual. Y bueno, esperablemente, ¿no? Tanto Nandi, la mamá, como Shaka, el hijo, van a ser... como si les van a hacer bullying, hablando mal y pronto. Se los van a apartar, los van a señalar. Y esto va a culminar en que Nandi decida huir con Shaka de los zulúes. ¿Por qué? Porque es una amenaza a la sucesión. ¿Sí? Los hijos legítimos que vengan después, digamos, del jefe de los zulúes lo van a mirar con ganas de sangre. Claro. Al haber una sucesión, una cuestión que es pura y exclusivamente por linaje, de repente este pibe tiene sangre de esa jefatura. Tiene un reclamo. Tiene la posibilidad de reclamar. En una sociedad que los lazos de parentesco son tan importantes para hacer poder, para hacer historia, para hacer un montón de cosas, ¿no? Aún un bastardo es una amenaza. Entonces Nandi se lo lleva a Shaka. Inicialmente los va a llevar a la tribu de la cual ella origina, pero acá tampoco van a recibir un buen trato. Bueno, pobrecito, la verdad que está piña por todos lados. Totalmente, no va a ser muy favorable, pero Shaka va a encontrar su destino, y por eso contaba un poquito la expansión de los Metetua, cuando se una a los ejércitos de Dingiswayo. ¿Sí? Va a ser parte del cuerpo de infantería de los lanceros y con escudo, digamos, de los Metetua, y acá es donde Shaka va a hacer su nombre, ¿sí? Porque realmente va a descollar como guerrero.
Y ya lo vamos a contar después, pero él va a aprender un montón de cosas marchando con Dingiswayo y siendo parte de la expansión de los Metetua que él después va a aplicar cuando funde la Nación Zulú. Bien, o sea que ese vendría a ser un poco el origen, ¿no? La historia de origen de nuestro héroe está ahí en el exilio, en el escape, en la ilegitimidad. Eso es un montón, ¿no? Como un montón de elementos que pueden servir para que nazca un héroe, un supervillano, un lo que quieras mitológico. No quiero spoilear lo que viene después, No, pero vos me favor. dirás qué te parece lo que pasa con Shaka después. Me quiero ir enterando. En el caso de la ficción, lo que traemos, ¿por qué lo ponemos en comparación a Rocky? Ya hablamos, ¿no? Un poco de esto del culto al cuerpo y de la cosa muy de... Son dos guerreros. Exacto, muy de guerrero, muy de contacto. Si tenemos que comparar, bueno, Rocky no viene necesariamente de una tribu, de una jefatura o de todo esto tan pequeño, pero sí hay algo del exilio porque tenemos un italoamericano, ¿no? Tenemos a alguien que claramente trae otra nacionalidad consigo a la cual se le hace mucha referencia en distintos momentos. Ya desde su nombre como peleador, que es el semental italiano, o sea, ya está presente la idea de lo italiano en él. Mucho más heroico que Escarabajo Estomacal, hay que decirlo. Mucho más heroico que es un Escarabajo. Mucho mejor comienzo. Por lo menos que te digan semental es mejor que Escarabajo. Sí, yo me quedo con ese. Prefiero ser el semental italiano que el Escarabajo Estomacal. Tal cual. Pero bueno, hay algo ahí, ¿no? De hablar de su origen y de que no está desarrollándose en su lugar de origen, claro. ¿no? Él está en otro lado y está en una situación de bullying al principio de la película. Está en una situación de ser bullineado, está en una situación de ser ninguneado. Es un tipo que vive de peleas muy precarias, no está en el circuito profesional del boxeo. Está en la informalidad, está en la pelea callejera. En la pelea callejera para ganar $40 si gana la pelea, claro. O sea, tipo una cosa muy triste. Y, de hecho, su trabajo más formal es el de ser el cobrador de un mafioso. O sea, ir a apretar con sus músculos, básicamente, a aquellos que le deben guita a un señor. Ahí tenemos el primer paralelismo, ¿no? Lo veo a Shaka siendo el soldado de Dingiswayo, digamos, como Rocky está con esta persona. Exactamente. Están ahí en una situación de soldadito, al fin y al cabo, ¿no? Ambos como soldados y ambos porque tienen un trabajo físico que se los permite. Rocky ya está igual, hay que decirlo, para cuando empiezan las películas, grande, porque se va a hablar de eso también, de que es un tipo que tuvo su primera oportunidad, eso va a ser un reclamo con su entrenador y demás, tuvo una oportunidad de ser profesional y no pudo llegar a esa, no hubo forma, hay como una cosa ahí de que no le dieron la oportunidad y está medio de vuelta. Entonces tenemos un héroe que además, en este caso, tiene un origen ya al momento de estar de vuelta. Claro. Esto lo diferencia un poco porque Shaka me parece que arrancó de jovencito, ¿no? Como soldado. Bueno, pero ahí yo vi algo más paralelo, porque, digo, con lo que vos me decís, el hándicap, si vos querés, de Rocky, es que florece tarde, ¿no? Es la edad lo que le juega en contra. Tal cual. En el caso de Shaka no es tanto la edad, pero sí son sus orígenes. Bien. ¿No? Su condición de hijo ilegítimo. ¿no? Tal Su cual. condición de exiliado. Alguien que cual. fue a pelear para alguien que no son los zulúes, nuevamente. En una sociedad en la cual el parentesco es tan importante, los linajes son tan importantes, ya que es una interrupción de eso. Claro, y es disruptivo, por lo tanto. Claro, porque no puede, justamente, o sea, está en una posición en la que no podría hacerlo para los zulúes en ese caso, ¿no? Claro, y en el de Rocky es el hecho de que ya se le pasó para el cuarto de hora, o el supuesto cuarto de hora, porque justamente la historia de Rocky es la de superación. Claro, tal cual, tal cual. Bien, y en el caso entonces de él, lo que va a empezar a hacer es tener la posibilidad de enfrentarse al campeón mundial de ese momento, que es Apollo Creed. Claro. Y ahí es donde va a tener esta posibilidad de revancha, que es con la que empezamos a transitar las películas de Rocky. Bien. Bueno, algo parecido en cuanto a la aspiración al título le va a pasar a Shaka, ¿no? A Shaka lo dejamos marchando en las filas de Dingiswayo con los Metetua, digamos. Recordemos, los Metetua efectivamente subyugan a los zulúes, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar acá? Hay un momento en el cual el padre de Shaka fallece. Y se da obviamente la esperada sucesión. Él tiene hijos que sí le son legítimos. La esperada sucesión me suena igual a sentarnos a leer los papeles de la abuela. Con los abogados. Claro. No, acá vamos a ver que es mucho menos burocrático todo. Pero, ¿quién va a reaparecer entre los zulúes en este crucial y preciso momento? Shaka. Aparte es muy lindo decirlo. Ahora que sé que se llama escarabajo estomacal, no tiene el mismo pegue, ¿no? Pero tiene tan gran sonido. Yo soy Shaka de los zulúes, pero soy un escarabajo estomacal. Pero bueno, vuelve Shaka,
Sí, ya nos imaginamos curtido, experimentado por la batalla. Claro, ¿no? habiendo atravesado las batallas. Exacto. Eso es como, vuelve, ya no es el bulineado que se fue. No, por eso ha hecho el viaje del héroe, se ha transformado y lo agarra al heredero de su padre, es decir, a su medio hermano, Ujú. y le dice, te reto a duelo. Ah, Sacan sus lanzas, sus escudos y se baten en combate singular por la jefatura de los zulúes. Y acá Shaka va a triunfar. ¿Sí? Va a sacar a flor su entrenamiento, sus años marchando con los Metetua y efectivamente va a hacerse con el poder de los zulúes, a volver el nuevo jefe. mira, bueno, ahí tenemos esto que también traíamos y que terminamos eligiendo a Rocky como representante por esta cuestión de que es un deporte, ¿no? El que Rocky representa, el boxeo, que se trata de duelos, ¿no? Se trata de enfrentamientos uno a uno y particularmente en la saga de Rocky tenemos esta constante que vamos a ir viendo a lo largo de las películas de el reto. Es uno de los boxeadores retando a otro y el otro teniendo que denegar o aceptar. Y negarse significaría quedar, ¿no? Muy mal parado, por supuesto. Claro, sí. Entonces, el comienzo de él es Apollo Creed como el campeón actual. Lo reta a Rocky Balboa, a el Cemental Italiano, básicamente por el nombre, porque le gusta cómo suena y cómo queda en el póster, Claro, ¿no? sí. Va a retarlo a este duelo, va a poner en juego algo que es la jefatura del deporte, que es ser el campeón mundial, Totalmente. ¿no? O sea, su título va a ponerlo en juego en este duelo con este desconocido. Claro. ¿No? En una forma de mostrar su poderío, en este caso, por parte de Apollo Creed. Y al principio le va a salir bien. ¿Por qué? Porque Rocky está con las de perder. Es este héroe de vuelta que tiene poco entrenamiento porque está en el círculo amateur, porque mientras tiene que laburar, porque Entonces, la primera película, no es por spoilear, estamos hablando del 76, ¿no? Pero Sí, claro. voy a contar Hubo tiempo para verla, che. Voy a contar el final de la primera. En esa primera pelea, Rocky no va a lograr ganarle a Apollo, pero va a aguantar los 15 rounds. Claro. Que eso para él es una victoria. Muestra su valía. Muestra su valía, exacto. Hay algo de mostrar que él tiene con qué enfrentarse al campeón en este caso. Claro. Perdón, Sí. me gustaría reparar un momento en eso, porque tanto en la historia de Shaka, en la historia de Shaka más que de los zulúes, como en la historia de los boxeadores y puntualmente de Rocky en este caso, la importancia del desafío personal. Tal cual. Yo te reto a duelo a vos. Es ¿no? entre nosotros. En una jefatura, que es una organización política pequeña, Ujú, el individuo es todo, es tu nombre, es tu prestigio, ¿no? tal Esta cual. cuestión de que Shaka vaya al medio y le diga yo te reto a vos por la jefatura, no responde con hombres, responden con sus propias lanzas y sus propios cuerpos. ¿No? Los boxeadores son lo mismo. Exacto. Hay un juego de reputación, de nombre. Vos antes decías, no, lo desafía Rocky porque es el Cemental Italiano. Tal ¿no? cual. De hecho, esto de tener como ese nombre de batalla, ¿no? Como Claro, ese sí. nombre artístico. El nom de guerre. Claro, exactamente. Hay mucho de eso. De hecho, lo podemos ver en los boxeadores de la vida real que tienen esta cosa de la presentación previa a la pelea en donde se arengan y toda esta cuestión, en donde se pone mucho en juego eso, ¿no? Lo personal. Entonces, acá hay mucho de eso y por eso hay mucho de tener en este momento para él, de alguna manera, una victoria más allá de que pierda esa pelea, que Sí. el hecho de perderla por puntos y no por nocaut, Claro. ya es un montón para el Cemental Italiano, ¿no? Totalmente. Ante Apollo Creed. Rocky va a llegar a este momento que vos marcás en la vida de Shaka en la segunda película, en Rocky II, la película del 79, ya dirigida por el propio Sylvester Stallone, ¿no? Sylvester Stallone escribe el guión de Rocky I Sí. y escribe el de todos los demás, pero dirige en la segunda también. Y en esta lo que vamos a tener es la revancha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también desde un lugar de prestigio y demás, hay mucha gente que considera que esa pelea no la tendría que haber ganado Apolo, porque el otro le presentó muy buena lucha, digamos. Es lo que se llama la victoria moral, digamos. Y el otro se queda con una vena importante, porque Apolo si tiene algo es que tiene un ego que no le entra en la casa ya directamente, ¿no? Bien. Y se va a dar entonces esta revancha, y en esta revancha sí, Rocky va a terminar derrotando a Apolo, lo va a derrotar por nocaut, lo cual significa un montón. Claro. Con un segundo igual, con un segundo de diferencia. Caen los dos
Y Rocky se va a levantar en el segundo 9. Es verdad. Ahí verdad. como a punto de perder, pero va a ganar. Y entonces se va a hacer con el título. Claro. Va a pasar a ser el campeón mundial. Claro. Como Jack acaba de volverse el jefe de los zulúes, bueno. Con otras repercusiones, me imagino, que no son las mismas, porque lo que le significa a Rocky es arrancar Rocky 3, ¿no? Claro. Después de ese final, como el actual campeón. Por lo tanto, el tipo ahora tiene una casa gigante, anda trajeado, salen todas las publicidades de productos y servicios ya mucho más altos, porque después de la primera película hay como un primer acercamiento a que lo quieren usar de imagen de marca, pero como un tipo que lo visten como un cavernícola. Claro, lo caracterizan. Y es para un perfume o para un desodorante, es como todo muy todavía, viste, el pobrecito, el tipo de barrio. Acá ya no, ya hace la publicidad de American Express. Claro, ¿viste? sí. Ya está en otro nivel. Bueno, sigamos contando la historia, a ver qué pasa con estos héroes una vez que tienen el título encima, ¿no? De alguna manera. Quiero saber qué pasa con el escarabajo, por favor. Entonces, bueno, Jack ha tomado control de la pequeña unidad política que son los zulúes, en definitiva. Claro. Y, como decía antes, él va a haber aprendido determinadas cosas sirviendo bajo Dingiswayo o con los Metetua, que él va a aplicar con su propia gente, digamos, con los zulúes, ¿no? Claro, más o menos, ¿qué implica ser el que tiene la jefatura de los zulúes? O sea, ¿qué responsabilidades conlleva y qué beneficios le trae? Todas las responsabilidades, para empezar, ¿sí? Realmente sos el jefe, como la palabra lo indica, sos responsable de todo ese pueblo. Te tenés que hacer cargo de todo. Y si no das la talla, el pueblo te lo va a hacer saber probablemente de una forma muy personal. Ok. ¿Sí? Pues, de momento los zulúes, como muchos de estos pueblos que estamos contemplando acá, no son sociedades estatales. Eso va a cambiar después para los zulúes, pero de momento la organización es la que te digo, es una unidad política pequeña basada en lazos de parentesco que se responde personalmente por tener lo que es virtualmente la suma del poder. Uh-huh. No público, porque eso sería un estado, pero la suma del poder tal o de la autoridad tal y como es. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué cosas va a traer a los zulúes que aprendió con los Metetua? Una, por ejemplo, va a ser reformar militarmente a los zulúes. Y esto, nuevamente, es algo que ya Dingiswayo había hecho con los Metetua y que Jack Adiao va a traer para los zulúes. Claro, es lo que estuvo aprendiendo de alguna manera. Exacto. Él ve que los Metetua, a diferencia, o sea, los zulúes se organizan sus divisiones de infantería en términos de parentesco, en términos de linajes. Las familias pelean juntas. Claro. Lo cual, obviamente, fortalece la identidad de la familia como unidad básica de esta organización política. Claro, es como de repente somos un club, ¿no? Es como esa cuestión de representatividad. Sí. Somos basada en la sangre. Cosa. Claro. ¿No? Jack va a reformar eso. Uh-huh. Y ya no los va a agrupar según parentesco o linaje, sino que los va a agrupar por edades. Ah. ¿Sí? Lo cual, digamos, lo que está haciendo Jack es debilitar adrede los lazos de parentesco. Un poco ir despersonalizando el poder o lo que sea que aglutina, digamos, a estos grupos. Es un montón. Es un montón. Pero va a ser recibido, digamos, y él lo va a implementar. Otra cosa, digamos, que Jack va a traer es la forma de pelear, la forma en que la infantería pelea, digamos, la va a modificar. Tradicionalmente se usaba mucho una lanza, una jabalina en realidad, que es el assegai, con la cual se atacaba de rango, ¿no? ¿De rango significa? A distancia. Bien. Una la lanzaba y después se lanzaba sobre el oponente tras bajarle un poco los números en una lluvia de jabalinas. Ok, bien. Jack va a implementar algo mucho más personal, que es un tipo de lanza que se llama el Iklua. Uh-huh. ¿Sí? El Iklua es una lanza más corta que no está hecha para ser lanzada, está hecha para el combate cuerpo a cuerpo, pero de una forma muy particular, que es apuñalando. Okay. ¿Sí? Acá hay un paralelismo con otro pueblo histórico que son los romanos. ¿Sí? El romano marchaba detrás de un escudo que le cubría casi la altura de su cuerpo y cuando corría el escudo en formación atacaba con el gladio, que es una espada muy corta hecha para apuñalar. La Iklua funciona lo mismo y los escudos de los zulúes también son escudos altos que cubren casi el cuerpo entero, casi en forma de rombo son, digamos. Claro, o sea, está pensado para poder protegerme mientras ataco en ese mismo momento con esta otra arma. Exactamente. Entonces, bueno, con lo que hablábamos antes, ya la concepción, digamos, del prestigio militar que se dan en combate ya no es para el linaje o para la familia. Hay una concepción que empieza a ser meritocrática en los zulúes, ¿no? Uno descolla no porque peleó junto a su linaje, sino porque peleó como individuo. Claro. Por eso decía antes que se debilitan los lazos de parentesco, ¿no? Y lo que se fortalece es el mérito. El mérito de cada uno. Exactamente. Y hay una tercera reforma que Jack va a implementar, que está muy asociada a lo que hablábamos antes del uso de esta lanza corta, que es una formación muy particular. Y la tenemos que describir un poquito para darnos una idea. Uh-huh. Imaginemos un corazón. Sí. Invirtámoslo.
Démoslo Ok. vuelta, ¿no? Lo que nos queda es la base del corazón como una especie de W, si Claro. uno quiere, a grosso modo. Esta es la formación que implementa Shaka. El centro de la W, es decir, la punta central, va a enfrentar al ejército enemigo, lo va a traer Ujú. para sí y va a trabar combate cuerpo a cuerpo. Mientras que las alas laterales lo que van a hacer es lentamente ir envolviendo Claro. al oponente. Imaginemos, ¿no? Rodeándolo con escudos altos y con lanzas cortas que apuñalan. Entonces terminan rodeando al enemigo en un círculo de una matanza lenta Los y tienen metódica. agarrados, básicamente. ¿No? Claro. O sea, los guerreros zulúes dejan de correr, de lanzarse hacia el combate más o menos desordenadamente Ujú. para marchar de una manera mucho más ordenada y mucho más metódica. Bien. En este caso, si lo ponemos a jugar con la ficción un Ujú. poco, nosotros no vamos a tener, en el caso del boxeo, nunca la cuestión grupal, ¿no? La cuestión de salir a enfrentar literalmente en grupo o armar una infantería, porque no funciona de esa manera, pero sí tenemos alrededor de la imagen de nuestro héroe su equipo de trabajo. ¿No? Que es su entrenador, que es los que están ahí pegándose un par de piñas con él. Igual, perdón, yo cuando estaba investigando y leyendo estas reformas que te contaba recién Sí. de Shaka, ¿sabes lo que imaginar? ¿Viste los montajes de entrenamiento de Rocky? Es que estoy pensando en eso. Con Eye of the supuesto. Tiger de fondo, corriendo por las escaleras. Tal cual. Pero ahí todos los zulúes, ¿no? Claro, aprendiendo, van juntos. aprendiendo a usar el escudo, aprendiendo a usar las cosas. Está perfecto, aprendiendo la formación, Sí. ¿no? Bueno, claro, acá lo tenemos, pero en una sola persona, Claro. que es Rocky teniendo que aprender todo esto que le traen. Mickey en un primer momento, como el primer entrenador, y Apolo después, que va a ser su siguiente entrenador, y que justamente lo que va a hacer es tratar de darle un poco de esta formalidad que Rocky no tiene. Claro. Que viene de este amateurismo. Entonces, Apolo lo que va a tratar de hacer es profesionalizarlo un montón. Bien. Y le va a permitir eso, justamente siempre ir consiguiendo o adquiriendo estas nuevas herramientas. Que lo que me parece lindo también de traerlo acá a conversar con este momento de los zulúes es que Rocky igual nunca deja de ser, incluso cuando ya es el campeón y cuando ya está en otro estado de cosas económicamente De y prestigio. de prestigio, claro, todo, igual sus formas de entrenar son bastante precarias. Ujú. Es a partir de ciertos elementos muy básicos que van a tratar de que él mejore. Tipo, para poder aprender a mantener el equilibrio, Mickey lo primero que hace es como atarle los pies, ¿viste? Atarle las piernas Claro. para que él tenga que sostenerse. Todo muy hecho en casa. Todo muy hecho en casa. Claro, cuando tiene que aprender a pelear con la derecha porque él es zurdo para poder ser medio ambidiestro en el ring, lo que van a hacer es atarle el brazo al cuerpo Claro. para que no lo pueda sacar. Para ganar velocidad va a perseguir una gallina, ¿viste? Entonces, toda esta cuestión también de con lo que tenemos a mano. Yo ¿no? he sido víctima de eso. Ahora cada vez que veo una res colgada congelada me dan ganas de pegar un puñetazo. Estoy condicionado por el método Rocky. ¿Te parece más una bolsa de boxeo que un pobre animal? Bueno, acá me voy a poner militante, que un pobre animalito torturado, ¿no? Ajá. Pero digo, más allá de eso, ahí está también la cuestión, ¿no? Que de hecho, en una primera instancia es lo gracioso que sale en el noticiero, ¿no? El tipo que entrena pegándole a la media red. Totalmente. Es como esta cosa rara que significa Rocky. Y el hecho de salir a correr por el barrio, sale a correr por el barrio italiano, por supuesto. Eso me gustaría reparar. Hay casi un personaje tácito en Rocky que es el barrio. Tal cual. Rocky es un pibe de barrio. Sí, y está todo el tiempo puesto el foco en eso durante las primeras películas. Y cuando él ya esté más acomodado, ¿no? Y pueda irse de ese barrio y vivir en otro lado y demás, lo que se le va a reclamar es que él pierde la chispa. Te olvidaste de tus orígenes. Porque pierde, según lo que le dicen, ¿no? Las ganas, el fuego. Ujú. Que el fuego ese de tratar de mejorar. Claro, Que esa le ambición implica- ardiente. Exacto, que le implicaba el barrio, ¿no? Claro. Y lo que va a pasar es que Apolo, la forma de retomarlo a esto, va a ser llevarlo a su barrio. Lo que va a hacer es decirle, bueno, vamos a arrancar tu entrenamiento en donde yo empecé el mío. Y lo va a llevar a la otra costa del país, pero a un barrio también chico, bajo, a un pequeño gimnasio. Y le va a decir, mirá cómo todos estos sí tienen the eye of the tiger, tienen esa mirada. Viste cómo vamos estos héroes vienen de unidades políticas pequeñas, ¿no? Hablamos de una jefatura y hablamos del barrio, pero esencialmente la El- proximidad, el conocerle la cara a todo el mundo. Sí, incluso es no solo el barrio, que vendría a ser como la unidad un poquito mayor, sino el gimnasio. Claro. El lugar donde entrenás con la gente que ves todo el tiempo y que te ayuda, porque te va a bancar. Es la gente que va a estar al lado tuyo en el ring Ujú. y que va a estar arengando para que vos ganes. Total. ¿No? Bueno, en el caso de Shaka, lo dejamos ahí
con los zulúes, haciendo estas reformas. Haciendo reformas a pleno. Sí, y las aplica, digamos, con éxito. Ahora, perdón, ¿no? Pero él empieza a hacer estas reformas militares porque ellos en ese momento se estaban enfrentando a alguien o con intenciones de... Ellos ya habían sido subyugados por los Metetua, por Dinguisuayo, digamos. Shaka, digamos, como que vuelve a sus raíces, por así decirlo, y desafía, digamos, a su medio hermano por la jefatura y la consigue. A partir de ahí dice, bueno, yo aprendí cosas de los Metetua. Vamos a fortalecer a los zulúes. Bien. Obviamente porque le sirven, porque él tiene una voluntad de poder. Claramente, si lo primero que hace es ir y decirle al hermano, che, esto es mío, hay una voluntad de poder fuerte. Bueno, exactamente. Y estamos en el año 1818, cuando en combate, luchando contra otro pueblo, digamos, muera Dinguisuayo, ¿sí? El jefe de los Metetua. Ok. Y acá marca, digamos, el verdadero ascenso de Shaka. Claro. Ya no como individuo, sino como unidad política. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar, digamos? Bueno, va a repetir el método que lo llevó a poder con los zulúes. Va a desafiar y va a matar al heredero legítimo de los Metetua. ¿Sabes a qué me hace acordar? Voy a volver a traer por segunda vez a este podcast a Futurama, la fabulosa serie Futurama. Hay un episodio en el que viajan a un planeta en donde todos los miembros de la raza que vive ahí, la especie que vive ahí, mejor dicho, son como agua. Son hechos de agua. Bien. Entonces, Fry se va a volver el emperador porque sin darse cuenta llega y se lo toma. Se toma la botella en donde está durmiendo, digamos, el emperador. Claro. Y lo que va a pasar es que cuando se den cuenta, ningún emperador dura mucho. Generalmente es tomado por otro muy rápidamente y a Fry se lo van a tratar de tomar. Bueno, totalmente. Así es como Shaka se tomó al heredero de Dinguisuayo también, se tomó al heredero de su padre, bueno, de su medio hermano. Pero bueno, obviamente porque está ambicionando también el poder de los Metetua, de una idea política que por haberse expandido belicosamente, digamos, obviamente es más grande que los zulúes, ¿no? Es una especie de atajo al poder, digamos. Jugar al TEG y tratar de agarrarte un país grande. Totalmente. A ver, no por nada Shaka es recordado, más allá de como un gran guerrero, como un gran estratega. Claro, él vio. Supo, capitalizar muy bien las oportunidades y los momentos pivotales, porque tenés que presentarte en una sucesión y decir, te desafío. Bueno, es esto, siguiendo con el paralelismo, no puedo decirle que no al campeón del mundo si me está ofreciendo una pelea y en una pelea puedo ganar el título. Exactamente. Lo tengo que hacer. Exactamente. Sí, no, y Shaka va por los títulos. Shaka va por todos los títulos que pueda. Cada vez más grande. Pero, a diferencia de lo que pasó con los zulúes, él no se va a colocar directamente, por lo menos en un primer momento, como jefe de los Metetua. Ok. Pero sí va a colocar favoritos de él. Va a empezar como a poner su gente, a digamos. Un favorito, en realidad, claro. ¿no? Y después ya va a dar vuelta a la tortilla muy rápidamente. Va a ser un interinato muy rápido que te estoy diciendo. Pero lo que hace Shaka es subsumar a los Metetua dentro de los zulúes. Ok. Va a agarrar un grupo de favoritos de él, los va a poner militarmente en cabezas de divisiones de infantería claves y él no va a tardar en ser como el jefe de los zulúes, lo va a extrapolar y se va a hacer jefe de todo. O sea, los zulúes van a terminar asimilando a los Metetua. Ok, o sea, los vuelve a todos parte ahora de un grupo más grande bajo su ala. Así es, y así empieza Nancy por lo menos están los basamentos de lo que va a ser la nación zulú, ¿sí? Que ya lentamente y paulatinamente, o no tanto, ¿no? Porque ya acaba de empezar una serie de guerras de expansión de ahora en más, pero van a ser guerras distintas de las que libraban, por ejemplo, los Metetua. Antes decíamos, ¿no?, que ellos atacaban a otra tribu y la avasallaban, pero más que nada dejaban la tribu intacta. Shaka no va a hacer eso, ¿sí? Toda tribu que él ataque no solamente va a incorporar a los guerreros derrotados a sus filas. Ok, más Daenerys Targaryen. Totalmente, sí, se genera realmente la bola de nieve ahí. Sino que también, digamos, va a anexar el territorio directamente. ¿Sí? Va a ejercer un control y un poder directo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pasamos de una jefatura unida por lazos de parentesco, que ya hablamos un poquito, ¿no?, que Shaka se encarga de debilitar adrede, pero está proyectando justamente una organización más amplia. Al futuro. Entonces, al anexar a estas otras tribus, lo que él va a hacer, va a poner favoritos de él a coadministrar territorios más amplios que no están directamente enfrente de sus ojos, ¿no? Como un jefe de una jefatura puede administrar. Requiere, digamos, no quiero decir la palabra burocracia, pero una especie, digamos, de poder indirecto, de un poder delegado. Claro, otra especie de control, es lo que decías al principio, ¿no? El hecho de manejarnos por linaje no nos permite expandirnos demasiado, porque no podemos personalmente tener el control sobre tanto territorio y sobre tantas personas. Exactamente. Necesitas empezar a poner otras
piezas que se vayan comunicando con vos si querés expandirte tanto. Correcto. Y está bueno que traigas lo de las piezas porque hay algo interesante e importante para decir ahí. No toda la gente que él ponga a administrar territorios, ¿no? Más lejos del centro de poder de los zulúes, su capital, por así llamarla, es Bulawayo, digamos. Okay. Pero más allá, él no va a poner solamente a zulúes. Va a hacer un poco lo que también hicieron líderes que la supieron ver como Napoleón. A veces agarrar locales que eran favoritos, que también descollaron en combate y que, ¿no? Yaka ve que son buena madera y que obviamente le rinden pleitesía a Yaka. Claro, ¿no? claro. A administrar estas unidades más lejanas de la persona física de Yaka. Claro, pero de alguna manera eso, lo que vos decías, ¿no? De líderes que la supieron ver, tiene que ver, me imagino, pienso, con un poco de el conocimiento también de esos territorios y de esa gente. Poner a alguien que ya es de ahí, claro, tiene unas ventajas muy diferentes que traer a alguien de afuera. Por eso. Y así, digamos, se inaugura el periodo de expansión de Yaka. ¿Sí? Siempre estamos más o menos adscriptos a la parte oriental de lo que hoy es el país de Sudáfrica. Pero desde ahí, digamos, se va a empezar a expandir. Y hay un fenómeno que se va, digamos, Yaka va a gobernar efectivamente desde 1818 hasta que muera 10 años después, en el 28, 1828. Okay. Y en esta década va a haber una explosión, digamos, de expansionismo militar, anexando el territorio y controlándolo directamente. Hay un fenómeno que se lo recuerda en África hasta el día de hoy con la palabra zulú, para designarlo es mfekane, ¿sí? Que significa el aplastamiento. En inglés se le dice the crushing. Porque, ¿qué pasa? Esta gran expansión militar de Yaka va a llevar no solamente una gran despoblación de la zona, claro, ¿no? Porque nuevamente, cuando estás ocupando directamente, a diferencia de Barcelona, estás realmente matando y pasando gente por el cuchillo para establecer poder. Tal cual. Pero también otros derrotados no solamente mueren, sino que son desplazados geográficamente. Empieza una gran migración. Y como siempre que hay migraciones masivas, empujás a otros pueblos. Entonces hay muchas tribus o pueblos, digamos, del sur del continente africano, que por ahí son oriundos de un determinado lugar y terminan reasentándose en condiciones totalmente diferentes. Imaginemos hambrunas, una adaptación a un nuevo medio con el cual no está familiarizado. Y todo este proceso, para que vemos cómo las acciones reverberan a veces en la historia, va a exceder a la vida de Yaka, digamos. El Mfekane, digamos, se lo sitúa más o menos en 1818 con Yaka, pero va a terminar en 1840, cuando ya gobierne, digamos, de hecho es la fecha de muerte del sucesor de Yaka, que va a ser Dingane. O sea, mucho tiempo después. Ese efecto, ¿no?, que tienen los movimientos. Por eso. Claro. Traigo al Mfekane a cuento, digamos, porque me parece que como consecuencia es lo que mejor describe la nueva forma de hacer la guerra que pone Yaka, ¿sí? Y que realmente es una consecuencia, pero digo, esa forma de hacer la guerra es una parte constitutiva de la nación zulú en tanto estado, y ya no jefatura. Claro. ¿Sí? Ya hablamos de poder delegado, ya hablamos de una expansión territorial mayor, eso, digamos, designa la nación zulú, una cultura estatal, digamos. Este es nuestro gran punto de separación de nuestros héroes reales y ficticios. Primero porque ya de por sí Rocky no es que tiene intenciones de volverse presidente de la asociación de boxeo o algo por el estilo que podríamos poner en comparación. Total. Sino que siempre es una cosa muy personal y muy de su autosuperación, digamos. Pero además porque es el héroe de buen corazón, Rocky. Tiene sus falencias, tiene su bulineo previo, tiene sus shortcuts o sus shortcomings, digamos, que es como estas cosas que él no puede o con las que solo no puede, pero siempre va a ser desde un lugar de mucha bondad lo suyo. Me parece que la expansión militar, el tomar los pueblos, el cagar matando un montón de gente, no estaría siendo por el mismo camino. Y no, hay que decirlo. Porque hablamos un poquito recién del frente externo, vamos a cubrir rápidamente el frente interno de la nación zulú. Cuando Yaka toma el poder y se empieza a expandir, lo que lanza es un reinado de terror, Nancy. Hay que decirlo. Los historiadores hablan mucho del terrorismo interno de Yaka. Eso es bastante fuerte. Y hay muchos mambos de la niñez de Yaka o de la historia de origen que contábamos antes que se ven reflejados en este terror interno. O sea, era al final el nacimiento de un supervillano. Y la verdad que sí. ¿No? Qué poca distancia entre a veces un héroe y un supervillano. Es una cosita chiquitita. Yaka, por ejemplo, a todo aquel que lo desafiara, muerte instantánea. Okay. Se va a encargar de matar y socavar el poder de los que hablábamos antes, los ancianos y los hechiceros. Ok. Va a ir en contra de todo aquel que representa algún tipo de poder en algún punto. Exactamente. Sí, el poder tradicional, el poder basado en el linaje, ¿no? Él está realmente en una cabeza, una mentalidad estatal. Y otra cosa, digamos, que acá hay un mambo de su propia historia, digamos, Yaka va a tener un gran tema con el embarazo de la mujer.
en su propia persona, si él deja embarazada a una mujer, generalmente la va a matar. Ay. Va a prohibir a sus soldados, no que tengan relaciones carnales, eso no va a haber ningún problema, pero sí va a tomar acciones cuando estos puedan llegar a engendrar un hijo. Y va típicamente a matar a la mujer. Es terrible. Recordemos que él es producto, digamos, Claro. de un nacimiento ilegítimo y que después él terminó tomando el poder. Él quiere que no le pase a él, ¿no? No quiere que se lo tomen como a todos los emperadores del episodio de Futurama. Así es, pero desgraciadamente la profecía le va a caer por su propio peso a Shaka, Tal cual. porque él va a morir como Julio César. Va a venir Dingane un buen día con otros 3 conspiradores, otro digamos, personaje relevante en la nación Zulu, y lo van a apuñalar, lo van a matar. O sea, bajo sus propios medios, ¿no? Él le enseñó a apuñalar a todos los zulúes. Totalmente, la gran ironía. El reinado de terror de Shaka, digamos, va a suscitar muchos motines en su momento que él va a Seguro. saber aplacar con suma y sumaria crueldad, Ujú. pero también va a engendrar un poco como la tiranía de César en su momento, la conspiración, ¿sí? Y Claro. eventualmente caer, digamos, bueno, apuñalado. Y así se va a erguir el segundo rey zulú después de Shaka, que es Dingane, ¿sí? Los zulúes van a tener en total 5 reyes hasta la caída definitiva de la nación zulú en 1879, cuando ya, digamos, empiecen las tensiones con los colonos europeos, fundamentalmente Ujú. los británicos y los Boer, ¿sí? Que eran estos holandeses, digamos, que estaban en la zona. Claro. ¿No? Que hasta el día de hoy en Sudáfrica es una población muy relevante, ¿no? De hecho, el Afrikaans, que es lo que se habla hoy en Sudáfrica, es básicamente una corrupción del holandés. Por la mayoría de este tiempo, digamos, las reformas militares de Shaka mantuvieron a raya a los europeos. No se querían jugar contra este ejército disciplinado, súper cruel, súper aguerrido. Pero hacia fines del siglo XIX, el 79, los británicos van a empezar a codiciar cosas como el comercio de marfil y otras cosas que Claro. los zulúes ahora, ¿te acordás que empezó como un pueblo pastoral? Sí, Al tener unas políticas más grandes, para matar un elefante necesitas coordinar a muchos hombres. Es una bestia muy grande. seguro. ¿Sí? Y el hecho de tener un estado tan grande como la nación Zulú les permite ahora poder lucrar con algo con lo que previamente no, que es el marfil. Y ahí, digamos, el legado de Shaka lo vamos a ver en los primeros enfrentamientos con los británicos, cuando les pongo una derrota humillante, usando las formaciones y todos los métodos que Shaka casi medio siglo antes, digamos, había implementado, pero eventualmente los británicos los van a subyugar. Tal es así que el rey Cetshwayo, ¿sí? Que es el anteúltimo rey Zulú, va a ser coronado por el delegado diplomático británico para decir, sos, digamos, un vasallo nuestro, digamos. Nosotros te coronamos y te legitimamos en el poder. Y va a haber un rey más que ya va a ocurrir su reinado totalmente bajo la égida británica y con eso Claro. la disolución a final del siglo XIX de lo que llamamos la nación Zulú. Bueno, y entonces con un siglo de historia de los zulúes y con muchas películas de la saga de Rocky, podemos hablar de esta cuestión medio arquetípica, ¿no? De la formación de estos personajes que logran personalizar el poder de tal manera. Totalmente. No es accidental que hayamos escogido la palabra héroe, ¿no? Para hablar de ellos, un poco referenciando el viaje del héroe, como lo piensa Joseph Campbell. Tal Lo que me cual. parece interesante del caso de Rocky y Shaka que traemos es la divergencia, ¿no? Uno crea, digamos, al hombre de barrio, ¿no? Que puede alejarse de sus raíces, pero siempre vuelve a ellas, puro corazón, buenazo. Sí, que nunca reniega incluso. Es como algo importante del personaje, es no renegar de eso. No así Shaka, que Claro. tiró como, ¿no? En un balde, digamos, todos sus traumas y complejos de la infancia y de su exilio y todo eso, y los arrojó sobre la propia gente que él terminó gobernando. Claro, cercenó aparte la formación previa. Rocky, al contrario, es como que esto que decía, ¿no? De por ahí siempre entrenar de la misma manera o siempre volver al barrio, ¿no? Va a ser un honor para él todo eso, a diferencia de Shaka, que lo va a estar tratando de cercenar constantemente. Bueno, pero hay un factor mucho más contundente para que podamos hablar de arquetípico en la historia de Shaka, que no lo quería contar antes para no descarrilar, pero hay que decirlo. Pensemos en frío la historia de Shaka. Shaka es el hijo de un rey, Tal cual. ¿no? Ilegítimo, que tiene que ir a un exilio, que después vuelve, toma el poder y se vuelve grande. Esta historia la hemos escuchado un montón de veces. Antes la hemos visto Tal en Moisés, cual. en la Biblia, pero más cercanamente a este contexto, Nancy, también es la historia de Dingiswayo, Ah. el jefe de los Metetua, que él va a terminar, ¿no? Indirectamente heredando. Tal cual. ¿Por qué? Porque en estos pueblos, en esta época, como decíamos antes, la tradición es oral, contada por los ancianos. Por lo cual, digo, Dingiswayo también tiene algo que él tiene que ir al exilio, se dice que termina trabajando para un comerciante europeo en la costa y va a volver a tomar el poder de los Metetua, se dice a veces, montando un caballo y con una pistola en la mano. Europeizado. Exacto, fue a buscar el poder o las armas del poder afuera y vuelve y toma el poder, lo mismo que hizo Shaka con los Metetua. Por lo cual muchos historiadores especulan hoy en día que probablemente la historia que conocemos de Shaka de origen no sea enteramente real, pero sí es real
en términos arquetípicos. Claro, hay algo de la construcción, ¿no? Del héroe, de la Exacto. repetición de ciertos elementos, que también es algo que vemos en la saga de Rocky en sí misma, es algo que se repite película a película. Hay ciertas cosas que vamos a ver repetirse, transformarse, ¿no? Resignificarse, pero que van a estar. Y también dentro de la propia narración tenemos la idea de la construcción de esos peleadores como determinados personajes hacia el público. O sea, Apollo Creed arranca a querer hacer esta pelea por una cuestión publicitaria prácticamente y por una cuestión de enaltecer su figura. También va a ser lo que lo lleve a su muerte en la 4 al enfrentarse al de la Unión Soviética, ¿no? Al famoso Iván Drago. Qué por personaje. Sí, pero también, ¿no? Por una cuestión de representar determinados valores y claro. qué es lo que quería mostrar él. Y también lo vamos a ver cuando Mickey le dice a Rocky: las peleas que tuviste desde que fuiste campeón las elegí porque sabía que eran boxeadores contra los que podías y era una forma de generar ese campeón que no pierde, ¿no? Entonces hay algo de la construcción del relato del héroe alrededor del héroe que es un poco esta tradición oral que vos traes también. Totalmente. Y una pregunta final te quiero hacer, porque Dale. en el caso de Shaka, para mí, digamos, su motor en toda su biografía es la voluntad de poder. Sí. Sin duda. Es un líder de corte militar que ambiciona el poder. ¿Y en el caso de Rocky? En el caso de Rocky, no sé si lo llamaría poder. ¿Victoria? Victoria sí, Triunfo. triunfo, y es una cuestión de demostrar que valgo. Para mí es una cuestión de valor. Perfecto, de valía personal. Tal cual. Así entonces hemos contado la historia de un héroe y de un héroe vuelto villano. Y sí, y qué villano. Y qué villano, querido. Bueno, y entonces para la semana que viene, ¿cómo nos preparamos? La semana que viene nos va a tocar el tema, unos grandes asesinatos políticos del siglo XX. Un magnicidio nos va a tocar. Un magnicidio. Un magnicidio, el disparo que se escuchó alrededor del globo. Bueno, y en este caso vamos a cambiar un poquito la dinámica y no los voy a mandar a ver nada en especial, porque todo va a tener lugar. Así que vamos a ver qué pasa. No hay tarea para la próxima y allí nos veremos.